Estimados, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de cómo desarrollar un proyecto de analítica de datos en Python. Los saluda María Tejada, coordinadora académica en la empresa Social Data Consulting. Ahora, estimados, les voy a pedir por favor que podamos esperar tan solo unos minutos más con la finalidad de que el resto de participantes se pueda integrar y así podamos dar inicio a este webinar.
Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a este webinar de cómo desarrollar un proyecto de analítica de datos en Python. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica, por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Bien, estimados, ahora recuerden que pueden utilizar el chat para hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema de desarrollar el día de hoy, para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Asimismo, comentarles que minutos antes de finalizar este webinar vamos a estar compartiendo lo que es el registro de asistencia, para que de esta manera se le pueda emitir lo que es el certificado de participación correspondiente. Bien, por último, comentarles que nuestro docente a cargo de este webinar es Manuel Cigüeñas, por lo que compartiré con ustedes un extracto de su trayectoria profesional. Manuel es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Nuestro docente es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Cuenta con una diplomatura de estudio internacional empresarial en analítica de negocios y gestión de la información otorgado por Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú. También se encuentra certificado en el Programa Avanzado Internacional en Analítica de Negocios y Gestión de la Información otorgado por EADA Business School. Comentarles también que cuenta con estudios de maestría en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica del Perú. Comentarles que ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática del UNALM para dictar el curso de Text Mining. Además, ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas, organizado por la ALACIP en las ediciones de Uruguay y México, dictando así el curso de Análisis Computacional de Textos. Cabe resaltar que Manuel es profesor principal de los programas de especialización en Azure, R, Python, Amazon Web Service y en la certificación internacional de Scrum Study. Se desempeña también como especialista en Big Data y brinda consultoría en opinión pública y metodologías cuantitativas en la empresa Social Data Consulting. Desde el lado académico, ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis y Social Network Analysis para el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, se encuentra también trabajando en lo que es el proyecto del Latin American Congress en el Data Lab de dicha universidad, espacio para desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Comentarles también que cuenta con más de 8 años de experiencia en proyectos de investigación de mercados, Data Science y Business Intelligence. Por último, pero no menos importante, comentarles que posee diferentes certificaciones internacionales, dentro de las cuales podemos destacar lo que es Machine Learning, Big Data Professional Certificate, Data Analytics Certified Associate, Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Scrum Study Agile Master Certified, Scrum Study Certified Trainer y Scale Scrum Master Certified. Bien, estimados, sin más que decir, le doy paso a nuestro docente para que pueda dar inicio a esta sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a iniciar la sesión de hoy. Bueno, el tema que vamos a trabajar en realidad se puede definir como el ciclo de vida en un proyecto en analítica de datos, ¿ok? Y el ciclo de vida inicia desde el conocimiento del negocio y finaliza con la aceptación del cliente con respecto a la solución de negocio que nosotros vamos a desarrollar. Obviamente, desde el conocimiento del negocio hasta la aceptación del cliente, hay un recorrido, fases que nosotros debemos realizar para poder precisamente brindar una solución
Esta solución, digamos, en ciencia de datos, eh, está aplicada a diferentes industrias. Hoy voy a tomar como ejemplo un caso de banca. Sin embargo, ustedes perfectamente pueden pensar en diferentes tipos de casos, ¿no? En el sector educativo, pueden pensar en el sector de salud, minas, agroindustria, banca, retail, seguros, etcétera, ¿ok? De hecho, a lo largo del programa de especialización en Python, ahora tenemos una serie de casos en diferentes áreas. Pero hoy voy a tomar un caso en el campo de banca, ¿ok? Que básicamente se refiere a la fuga de clientes. Muy bien, entonces vamos a entender el caso que vamos a trabajar hoy y cómo interviene Python como herramienta, ¿ok? Primero, el objetivo del negocio. Hay que entender que existen diferentes problemas que pueden pasar los negocios en los cuales nosotros vamos a implementar una solución de analítica de datos. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a trabajar en base a un problema de fuga de clientes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar vamos a hacer un análisis de la variable objetivo, ¿no? Normalmente tenemos indicadores o KPIs que manejan las empresas para poder medir, digamos, digamos, ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un indicador con respecto a la situación del cliente. En el área de banca, por ejemplo, tenemos 720.000 clientes que cuentan su tarjeta de crédito activa. Por ejemplo, tenemos 5.000 clientes que intentaron cancelar su tarjeta, pero son retenidos, ¿no? Por alguna acción estratégica de la empresa. Sin embargo, hay otros clientes que cancelan todas sus tarjetas y en ese sentido tenemos un total de 4.000 clientes que cancelan su tarjeta. Entonces, ese es un problema de negocio, ¿no? Tenemos 4.000 clientes sobre un total de 729.000, ¿ok? Sobre un total de 729.000 clientes que eh, realizan ahora voy a colocar, dividir, entonces estaríamos hablando alrededor del 0.5% de los clientes terminan cancelando su tarjeta de crédito, ¿no? Ahora, esto representa un problema, ¿sí? Un problema porque definitivamente tenemos un porcentaje de clientes que mensualmente vienen digamos, prescindiendo de los servicios de tarjeta de crédito en una institución. Ahora, si nosotros pensamos en otros campos, por ejemplo, alguien me podría decir, profesor, y en el campo de salud, por ejemplo, claro, en el campo de salud podríamos hablar de un modelo para predecir una cierta enfermedad, ¿no? O, por ejemplo, un modelo para detectar la presencia de células cancerígenas en imágenes, por ejemplo. Entonces, también podríamos pensar en un problema digamos, de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, alguien puede tener una data y decir, bueno, existe un total eh, de cada 100.000 diagnósticos, o de cada 1.000 diagnósticos, 990 diagnósticos son correctos, ¿no? Y hay 10 diagnósticos que son incorrectos. Entonces, ese es un dato real, ¿no? Que nosotros tenemos sobre diagnóstico de presencia de células cancerígenas en una imagen. Entonces nosotros podemos mejorar la precisión humana a través de algoritmos de aprendizaje. Eso también puede ser perfectamente un caso de negocio. Por ahí si alguno de ustedes está más relacionado en el campo de salud. Por ejemplo, si alguno de ustedes me dice, profesor, usted va a trabajar un caso en el área de banca, pero también yo trabajo en una universidad y actualmente en mi universidad tenemos un problema. Del total de alumnos ingresantes, vamos a suponer 20.000 alumnos ingresantes anual, de cada 20.000, del total de 20.000 alumnos, hay un porcentaje de 1.000, ¿ok? Que terminan abandonando los estudios en el primer año, ¿ok? Entonces estamos hablando que hay un 5% de, eh, de alumnos en deserción estudiantil, ¿ok? Y eso es un problema. O sea, por donde ustedes lo vean, es un problema de negocio porque definitivamente la empresa, en este caso una institución educativa, que prevé ingresos de 20.000 estudiantes, ahora en el siguiente año, en el primer año,
tendrá una reducción de 1.000, ¿ok? Entonces pasará de 20.000 a 19.000. Eso representa problemas monetarios en cuanto a ingreso para una institución educativa. Bien, entonces además podemos pensar otros problemas, ¿no? Por ejemplo, alguien por ahí me dice, profesor, yo trabajo en una empresa de telecomunicación, ¿no? Y por ejemplo, en mi día a día nos encontramos mucho con problemas de reclamos, ¿no? Sobre sistemas, sobre problemas de señal, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos crear un modelo que logre predecir cuando un cliente va a reclamar, por ejemplo, ante los servicios que brinda esta empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y hay un indicador, por ejemplo, podemos establecer como indicador actual que hay un 6.5% de clientes que reclaman. Y alguien por ahí podría pensar y decir, profesor, pero ¿cuál es el problema en que los clientes reclaman? Lo que sucede es que si los clientes reclaman, de ese 6.5% de clientes que reclaman, el 90% termina dando de baja su servicio. Entonces, estaríamos ante el caso de un problema también de fuga de clientes, muy similar al que ahora estamos viendo, al que ahora vamos a trabajar hoy en clase, ¿no? Entonces, en diferentes áreas, en el sector de retail, en educación, en salud, en telecomunicaciones, en banca, y así podemos enlistar, seguramente ustedes que trabajan en diferentes campos, ahora mismo estarán pensando en un problema de negocio actual en las empresas donde están laborando. ¿Bien? Entonces, hoy nosotros vamos a tomar un ejemplo para precisamente pensar sobre la solución de negocio a partir del problema que ahora vamos a trabajar, ¿bien? Entonces, tenemos que indicadores o una definición de la variable objetivo con respecto a 4.000 clientes que cancelan todas sus tarjetas de crédito, ¿bien? Y versus un total de 725.000 clientes que mantienen su tarjeta de crédito. Bien, esto obviamente representaría pérdidas a nivel organizacional, por eso es importante estudiar. Ok, entonces, este proyecto que ustedes piensen sobre esta área en específica que vamos a trabajar, nos va a permitir reducir, ¿ok?, la fuga voluntaria, en este caso, de tarjetas de crédito. Y los objetivos analíticos serían identificar los clientes con mayor probabilidad de dar de baja a su tarjeta de crédito en el siguiente mes, de manera voluntaria. Obviamente se analiza de manera voluntaria porque también hay bajas de tarjetas de crédito que puede realizar la empresa si es que a través de un análisis de un score crediticio de los clientes podrían detectar de que se dé, digamos, un incumplimiento de pago, ¿verdad? Entonces, bueno, el objetivo analítico es identificar los clientes con mayor probabilidad de dar de baja su tarjeta de crédito en el siguiente mes de manera voluntaria identificar los principales motivos de fuga. Profesor, ¿y usted para qué es necesario? Porque vamos a buscar un modelo que nos guíe en este proceso de aprendizaje. De hecho, es importante porque nosotros necesitamos identificar cuáles son esas variables y además necesitamos identificar la probabilidad de un cliente dé de baja su tarjeta de crédito para así poder tomar acciones empresariales. Lo que yo siempre he dicho es que los modelos analíticos que nosotros vayamos a utilizar en cualquier campo, en cualquier industria, en realidad guían el proceso de toma de decisiones. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que ahora Miguel trabaja en una empresa de telecomunicaciones y en la empresa de telecomunicaciones quieren ofertar eh, un porcentaje de descuento para los clientes que que el próximo mes van a dar de baja sus líneas telefónicas. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es un modelo que alerte quiénes son esos clientes que van a dar de baja a su línea telefónica para así poder crear una campaña de marketing dirigido precisamente a esos clientes que tienen una alta probabilidad de dar de baja a su línea telefónica, ¿verdad? Entonces, esa acción empresarial, que es precisamente dirigir una campaña de marketing, es guiada por un modelo analítico. Entonces, la mayoría de las acciones empresariales hoy están guiadas por modelos analíticos. ¿Bien? Por ejemplo, las campañas de marketing dirigido, por ejemplo, los sistemas de detección de fuga de clientes. Bien, ahora si por ejemplo ustedes los llaman, de pronto puede ser que alguna empresa de telefonía los llame, Movistar, Claro, Entel, los llame ahora y les diga,
miren, en los próximos 3 meses ustedes van a pagar solo el 50% de su línea telefónica. Obviamente la empresa se contacta con ustedes porque hay un modelo que ha alertado a la empresa de que probablemente el siguiente mes ustedes den de baja. Entonces les ofrecen una campaña dirigida a ese tipo de perfil de clientes. Pero alguien podría pensar y decir, profesor, pero no es necesario, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, yo podría plantear esa solución a nivel empresarial sin necesidad de un modelo analítico. No necesito un modelo analítico para ofrecerle descuento a mi cliente. Lo que pasa es que no vas a ofrecerle descuentos a todos tus clientes o no vas a fidelizar a todos tus clientes que tengan una tarjeta de crédito. ¿Ok? Regresando al ejemplo. En realidad vas a identificar al cliente que daría de baja la tarjeta de crédito o que reclamaría o que daría de baja tu servicio de telefonía en el ejemplo que estaba proporcionándoles a través de un modelo analítico y luego sigue la acción empresarial. Porque si ustedes aplican eso a todos los clientes, probablemente, obviamente van a retener a sus clientes que se irían, pero van a aplicar descuentos a clientes que probablemente no se irían. Entonces, por ejemplo, supongamos que Aldair es un cliente que efectivamente va a mantenerse dentro de la empresa utilizando su tarjeta de crédito, sin embargo, esa política que usted, o esa campaña que ustedes han dirigido, Aldair con ciertos beneficios o cierto porcentaje de tasa de crédito, ¿no? En realidad no deberían haberla dirigido porque Aldair era un cliente que perfectamente se iba a quedar con su tarjeta. Esas campañas deben ser dirigidas a los clientes que tienen una alta probabilidad de que abandonen o en todo caso den de baja a su tarjeta de crédito. O en el caso que les estaba colocando, den de baja a su servicio de telefonía. Bien, entonces, siempre para pensar en acciones empresariales, hay que pensar en los modelos analíticos que guían estas acciones empresariales. El modelo de por sí no tiene un impacto sobre el negocio. Es decir, si por ejemplo alguien dice, bueno, vamos a crear un modelo que logre predecir el reclamo. Ok, perfecto, vamos a desarrollar el modelo. Terminamos después de ciertos meses de desarrollar el modelo. ¿Bien? Entonces, el modelo es implementado. Entonces regresamos aquí, ¿no? A la fase de implementación. Si el modelo no es implementado y no es aceptado por el cliente, obviamente ese modelo no va a estar nunca puesto en práctica. Y el implementar un modelo implica precisamente que las acciones de la empresa sean guiadas por este modelo. Bien, entonces, el objetivo del proyecto es reducir, obviamente, la fuga voluntaria o la baja voluntaria de las tarjetas de crédito. Los objetivos analíticos serían el de identificar a los clientes con mayor probabilidad de dar de baja a su tarjeta de crédito en los siguientes meses de manera voluntaria e identificar los principales motivos de fuga. Bien, habíamos analizado el comportamiento actual de la variable que va a definir nuestro estudio, que en este caso es la variable target o variable objetivo, y hemos establecido algunos indicadores con respecto a estos clientes que cancelan sus tarjetas de crédito. Bien, ok, entonces, cuando nosotros una vez que ya definimos y entendemos realmente cuál es el problema de negocio, necesitamos definir cómo vamos a empezar nuestro proceso de aprendizaje. Bien, para definir cómo iniciar nuestro proceso de aprendizaje, nosotros tenemos que partir nuestra data que hemos recopilado en datos de entrenamiento y datos de testeo. Normalmente, los modelos analíticos generan entre un 70 a 80% de los datos son considerados para entrenar un modelo y entre un 20 a 30% de los datos para testear. ¿Ok? Los datos de entrenamiento y los datos de testeo tienen un objetivo en un proyecto de analítica de datos. Entonces, el objetivo en un proyecto de analítica de datos precisamente es que con los datos de entrenamiento nosotros vamos a desarrollar un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Y con los datos de testeo nosotros vamos a evaluar ese proceso de aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, nosotros desarrollamos un proceso de aprendizaje a partir de los datos. Por ejemplo, supongamos que hemos identificado que ciertas variables son relevantes, ¿sí? Y luego nosotros podemos, con los datos de testeo, realizar una evaluación de ese proceso de aprendizaje. Si realmente las variables que resultaron ser importantes en los datos de entrenamiento siguen siendo importantes para nuestros datos de testeo. ¿Ok? Entonces, parte de todo un proceso, ¿no? Que va desde la comprensión de los datos, pasando por el uso de algoritmos de aprendizaje,
Y obviamente estos algoritmos de aprendizaje nos permiten identificar patrones, lo cual nos va a ayudar a entender las razones, en este caso, de baja de las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces tenemos una serie de variables, vamos a colocar el ejemplo de que tengamos 35 variables, y nosotros debemos identificar un modelo de aprendizaje que nos logre, que logre en este caso, identificar cuáles son esas variables importantes, y así poder identificar un patrón que nos ayude a entender el comportamiento, ¿sí? El comportamiento de esa variable objetivo. Y eso aplica para cualquier caso, ¿ok? Aplica para cualquier caso. Por ejemplo, si ustedes están pensando en el sector educativo, un modelo de deserción estudiantil, es igual. Ustedes en un modelo de deserción estudiantil pueden tener, no sé, 50 variables, y de esas 50 variables, 8 variables son importantes. Entonces, el modelo de aprendizaje o el algoritmo de aprendizaje va a permitir identificar esas 8 variables que son importantes, y a partir de esas 8 variables importantes va a buscar e identificar un patrón, ¿ok? Y luego de haber identificado el patrón, obviamente entendemos el comportamiento de deserción estudiantil. Aquí estamos entendiendo el comportamiento de fuga, pero entenderíamos el comportamiento de deserción estudiantil, ¿eh? En el caso que le estoy colocando. Bueno, entonces el entendimiento de las variables, la implementación de algoritmos de aprendizaje y la identificación de patrones que nos permitan entender el comportamiento de la variable objetivo sería todo el proceso de aprendizaje que nosotros vamos a desarrollar. Aquí es donde nosotros empezamos a discutir cómo trabajar una vez que ya definimos, digamos, esta es nuestra definición del proyecto. Una vez que nosotros hemos definido el proyecto que vamos a trabajar, hemos definido las variables objetivos que nosotros, o la variable objetivo que nosotros vamos a buscar modelar, lo importante aquí ahora es qué herramienta vamos a utilizar para desarrollar ese proceso de aprendizaje, ¿ok? Es decir, nosotros podemos realizar todo este ciclo, desarrollar todo este ciclo de vida que precisamente hemos comentado al inicio de la clase, es decir, la definición del negocio, la adquisición y comprensión de los datos, el procesamiento, el modelado, la implementación y la aceptación del cliente. Todo este ciclo de vida nosotros tenemos que pensar qué herramienta o qué lenguaje de programación vamos a utilizar, ¿ok? Por ejemplo, el mismo proceso analítico que acabo de comentar, que he vuelto a comentar, lo podemos desarrollar utilizando Azure, por ejemplo, Azure Machine Learning. ¿Ok? Ese es un servicio a nivel cloud que nos proporciona infraestructura en la nube para poder desarrollar un ciclo de vida de un proyecto de aprendizaje automático, ¿ok? O de ciencia de datos. Amazon Web Service, por ejemplo, también es una solución a nivel de computación en la nube que nos va a ofrecer desarrollar todo el ciclo de vida en un proyecto de ciencia de datos, ¿ok? Ahora, profesor, ¿y nosotros también podemos desarrollar un ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos utilizando un lenguaje de programación? Claro que sí, porque de hecho, cuando nosotros trabajamos a nivel cloud, lo que hacemos es ejecutar códigos en ciertos lenguajes, pueden ser en R o pueden ser en Python, ¿ok? Bueno, entonces, aquí es donde nosotros definimos cuál es el lenguaje de programación o cuál es la herramienta o lenguaje que vamos a utilizar para guiar todo nuestro proceso o nuestro ciclo de vida de nuestro proyecto en analítica de datos. ¿Ok? Bueno, aquí, por razones de la clase, lo que vamos a hacer es utilizar Python. Bien, Python, vamos a realizar una introducción sobre las librerías de Python para los procesos de aprendizaje automático. Y aquí cabe mencionar de que nosotros vamos a dividir las librerías de Python en tres. Librerías que trabajan con datos en la memoria, librerías que trabajan a nivel de optimización de código y librerías que trabajan en un entorno de Big Data. ¿Okay? Las librerías que trabajan con datos en la memoria son librerías que cuando ustedes compran una computadora, no sé, saben que tienen características de núcleos de procesamiento, ¿no? El CPU. Normalmente cuando adquieren un ordenador, aparece ahí, tiene 4 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos, 20 núcleos de procesamiento, ¿correcto? Entonces, bueno, dependiendo de los núcleos de procesamiento, ustedes inician un proceso de trabajo, ¿verdad? Entonces ustedes cuando trabajan con datos en la memoria, se trabaja con un núcleo de procesamiento y en ese núcleo
se van a procesar los datos, los cálculos matemáticos que implica el uso de los algoritmos. Bien, porque los algoritmos que nosotros podemos utilizar para desarrollar el proceso de aprendizaje, por detrás hay una matemática. Bien, por ejemplo, si ustedes van a utilizar árboles de decisión, obviamente árboles de decisión está basado en, en el concepto de impureza, y la impureza está medida en dos formas, ¿no? Por entropía o por Gini. Y cualquiera de las dos formas de medir o evaluar la impureza de un árbol, ustedes van a realizar ciertas operaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de evaluar la impureza por entropía, la función matemática que van a utilizar es entender el número de casos positivos entre el número total de casos por logaritmo del número de casos positivos entre el número total de casos, y a eso agregar el número de casos negativos entre el número total de casos por logaritmo de números negativos, del número total de casos negativos entre el número total de casos. Esa es la fórmula. Y ese proceso, obviamente esa fórmula está implementada computacionalmente en una función de Python, ¿ok? Que es la función decision tree, por ejemplo, que es la función para árboles de decisión de Python. ¿Bien? Entonces, ustedes saben que esa función realiza ciertos cálculos matemáticos. Ahora, cuando ustedes trabajan con un volumen reducido de casos, estamos hablando de 10.000, 20.000 casos, perfectamente esos cálculos matemáticos que acabo de comentar, si van a utilizar un modelo de árboles, por ejemplo, lo pueden utilizar librerías que trabajan con datos en la memoria. ¿Ok? Librerías que trabajan con datos en la memoria, scikit-learn, StatModels, por ejemplo. Scikit-learn es una popular librería de aprendizaje automático, al igual, bueno, StatModel es una librería popular de procesos de estadísticos, modelos estadísticos. NLTK es una popular librería para desarrollar algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. ¿Ok? Entonces, trabajar con librerías de datos en la memoria es factible siempre que el volumen de los datos permita hacerlo. ¿Ok? Pero luego, si nosotros tenemos millones de registros, obviamente trabajar con librerías de datos en la memoria implicaría cierto tiempo de ejecución del código, ¿verdad? Entonces podríamos tardar 1 hora, 2 horas, podría tardar hasta días de ejecución de un código en Python. ¿Bien? Entonces, aquí es donde intervienen librerías que optimizan código. ¿Bien? Entonces, las librerías que optimizan código vamos a encontrarlas subdivididas en dos. ¿Ok? Las librerías que trabajan a nivel de CPU, como por ejemplo el caso de la librería H2O de Python, y librerías que trabajan a nivel de GPU. ¿Bien? En este caso tenemos TensorFlow y Rapids, por ejemplo, ¿no? Estas librerías que trabajan a nivel de optimización de código, trabajan haciendo cálculo distribuido, generan clúster en el CPU, o generan un clúster en el CPU o en el GPU. Bien, entonces estas librerías hacen un procesamiento paralelo. Así se conocen, librerías como librerías de procesamiento paralelo. ¿Ok? Entonces, estas librerías de procesamiento paralelo, como es H2O y TensorFlow, por ejemplo, en el caso de H2O, si nosotros tenemos una máquina, un CPU con 8 núcleos de procesamiento, realiza un procesamiento distribuido de los datos en el CPU, ¿ok? A través de los 8 núcleos de procesamiento. Genera un clúster para procesamiento distribuido. Y en el caso de librerías como TensorFlow o Rapids, por ejemplo, genera un clúster de procesamiento distribuido a nivel de GPU. Ahora, obviamente, si ustedes trabajan con scikit-learn, si ustedes trabajan con H2O, si ustedes trabajan con TensorFlow o Rapids, va a depender de la capacidad de cómputo que requiera el uso de las funciones que ustedes van a trabajar a partir de los datos. ¿Bien? Y luego tenemos una serie de librerías que trabajan a nivel de Big Data, ¿no? Estas librerías integran el código de Python con entornos Big Data o ecosistemas Big Data, como son las librerías PySpark y Hadoop. ¿Ok? Entonces tenemos esos 3 grupos de librerías: datos en la memoria, optimización de código y Big Data. Nosotros, cuando iniciamos nuestro proyecto de ciencia de datos, debemos definir a qué nivel de librerías vamos a trabajar, ¿ok? En el programa, y también, obviamente, cuando ustedes definen trabajar con Python, deben entender
el lenguaje como las características, deben entender las características del lenguaje, deben entender las sentencias de programación y la estructura básica de objetos, ¿ok? Por eso es que en el programa que nosotros tenemos, empezamos por ahí, por fundamentos de programación. De hecho, para ustedes poder trabajar con las librerías y seguir todo el proceso de aprendizaje, desde la preparación de los datos o ingeniería de características, que normalmente está relacionado a un rol en la analítica de datos, que es el ingeniero de datos, para luego pasar por el proceso de modelado, optimización de parámetros y despliegue de modelos, que normalmente es lo que hace un científico de datos. Entonces, nosotros necesitamos conocer los fundamentos de programación, en este caso los fundamentos de programación de Python, ¿ok? Los fundamentos de programación, como les digo, les va a facilitar la tarea de programar los procesos de aprendizaje que ustedes vayan a desarrollar en Python. Bien, entonces es importante tener claro a qué nivel de cómputo vas a trabajar, porque por ejemplo, si alguien me dice, profesor, mire, yo normalmente estos procesos y la optimización de hiperparámetros suele tardar, ejecutarse días, ¿ok? Entonces eso hace que los procesos de los proyectos de analítica de datos sean muy, podríamos decir, para utilizar un término sencillo, eh, muy largos, ¿no? En cuanto a tiempo, es decir, podríamos tardar entre 6 meses a 8 meses en desarrollar todo un proyecto de analítica de datos. Y no precisamente porque el proyecto amerite todo ese tiempo, sino que, por ejemplo, ustedes ejecutan un código y tienen que esperar 2, 3 días para que muestre resultados. O ejecutan un código y pueden esperar hasta un poco más, un mayor tiempo. Entonces, ahí cuando ustedes caen en ese proceso, lo más recomendable es ir a nivel cloud, ¿no? A la computación en la nube. La computación de la nube, en la nube te va a proporcionar infraestructura de cómputo para que estos procesos puedan ser ágiles. ¿Ok? Entonces, obviamente, si ustedes van a procesar datos y este procesamiento de datos a nivel local, trabajando con recursos en un ordenador, les puede tardar días. Si ustedes recurren a nivel cloud, podrían hacerlo en minutos. ¿Ok? Entonces, ese mismo proceso, el mismo proyecto de aprendizaje, en vez de esperar días para su ejecución, podrían esperar solo 15 minutos. Bien, entonces, según estos nuevos requerimientos, obviamente tendrían que migrar todo su proyecto a la nube. Por eso es muy importante que ustedes al inicio decidan cuál va a ser la herramienta que van a trabajar, donde van a trabajar su proyecto en analítica de datos. Ahora, una de las ventajas que nos da Python es que el código que nosotros ejecutamos a nivel local es exactamente el mismo código que nosotros ejecutamos a nivel cloud, ¿ok? A nivel de computación en la nube. Entonces, por eso, cuando se inicien en los proyectos de ciencia de datos y alguien quiere aprender computación en la nube, lo recomendable es que sepa Python. ¿Ok? Porque obviamente cuando se trabaja, por ejemplo, en el caso de Azure, Azure Machine Learning tiene la opción para trabajar por el SDK de Python, es decir, ejecutar código de Python en la nube. Entonces, quien sabe Python, quien ha llevado un programa completo y conoce todo el ciclo de vida de cómo desarrollar un proyecto de analítica de datos en Python, es mucho más fácil entender cómo desarrollar ese proyecto a nivel cloud. ¿Ok? Porque básicamente tiene todos los conocimientos, entiende muy bien las librerías, lo único que tendría que hacer es migrar esos conocimientos. Obviamente hay algunas otras funciones que trabajar, por ejemplo, cómo crear un clúster de proceso, cómo vincularte a un, digamos, a una área de trabajo de Machine Learning en Azure Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Hay varios pasos, pero digamos más sencillo. Y por ejemplo, también si quieren llevar sus conocimientos a nivel cloud, no en Azure, sino por ejemplo en Amazon, también lo pueden hacer, porque Amazon SageMaker permite también ejecutar código de Python a nivel cloud. Entonces, Python es un lenguaje de programación de alto nivel que nos va a permitir trabajar a nivel de datos en la memoria desde proyectos muy sencillos, ¿ok? Por ejemplo, si alguien tiene, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 registros y quiere iniciar un proyecto de analítica de datos, y también te permite trabajar a un nivel, digamos, este lenguaje de programación te permite trabajar a un nivel de computación en la nube, porque podrías perfectamente crear un clúster de proceso, así se conoce en Azure, o una instancia de proceso, como se conoce en Amazon,
y ejecutar tu código de Python, ¿verdad? Entonces, tan sencillo como eso. Por eso Python es uno de los lenguajes. Aunque, por ahí dirían, profesor, ¿y R? Sí, probablemente hace unos meses o hace un tiempo, podría decir que R tiene una limitante para trabajar a nivel cloud, pero ahora ya no, porque ahora puedes ejecutar código de R digamos, a nivel cloud, utilizando los servicios de Amazon Web Service o utilizando los servicios de Azure. Así que ya no hay una limitante. También R te permite trabajar código a nivel cloud, ¿no? Y R también tiene librerías que trabajan con datos en la memoria, librerías que trabajan a nivel de optimización de código en CPU y en GPU, ¿ok? Por ahí alguien me puede decir, profesor, pero Python es mejor que R. En Python tú podrías desarrollar, en R y Python puedes desarrollar exactamente lo mismo y trabajar con librerías que en datos en memoria, optimización de código, en CPU, en GPU y también procesamiento distribuido en la nube, ¿ok? Entonces ya R es un lenguaje también de alto nivel para desarrollar proyectos de analítica. Bueno, entonces, una vez que nosotros pensamos y hemos indicado algunas de las librerías más populares para trabajar nuestros proyectos de analítica de datos en Python, ya sea con datos en la memoria o a nivel cloud, eh, digamos, estas librerías y funciones que encontramos dentro de estas librerías nos van a permitir identificar cuáles son esas variables importantes, ¿ok? Digamos, para nuestro modelo analítico. Por ejemplo, una de las variables importantes de, para un modelo analítico de fuga de clientes de tarjetas de crédito, por ejemplo, es la antigüedad de su primera tarjeta de crédito, ¿no? Y es más, cuando ustedes establecen el import, la importancia, import var, ¿no? Para establecer la importancia de las variables, ustedes van a poder identificar dentro del conjunto de datos, que pueden ser 30, 36, 50 variables o las que fuesen, cuáles de esas variables serían las más importantes. ¿Ok? Porque muchos proyectos de analítica dicen, bueno, hice un modelo con 50 variables y mi modelo con 50 variables me indicó que el modelo funciona bastante bien, pero alguien se pregunta y dice, ¿50 variables habrá utilizado el modelo? En realidad, cuando ustedes van a analizar cuáles son esas variables más importantes, van a poder identificar que las variables más importantes son, por ejemplo, solamente 15, ¿no? Como en este caso, ¿verdad? Entonces, solo 15 de las 50 variables o de las 35 variables en este ejemplo son importantes, ¿ok? Y van en un orden, ¿sí? Van en un orden de mayor a menor. El orden, obviamente, aquí en este caso es la antigüedad de su primera tarjeta de crédito, la deuda vigente en su tarjeta de crédito, el total de productos, ¿ok? El monto total en pagos por consumo con su tarjeta de crédito en el último mes. Entonces, así nosotros vamos a obtener una lista de estas variables importantes para que nosotros podamos identificarlas en el conjunto de datos. Además de eso, también es importante considerar cuál es la métrica objetivo para poder evaluar que el modelo realmente es importante. ¿Bien? Entonces, esto varía de proyectos. Probablemente en este proyecto nosotros estamos considerando a la sensibilidad como una métrica objetivo, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de sensibilidad de 98%, indica que el modelo es muy bueno. Bien, entonces, por ejemplo, si el valor de sensibilidad es menor, obviamente indicaría que el modelo, por ejemplo, si el valor de sensibilidad es 0. O es 50%, estamos hablando de que el modelo es más impreciso. Bien, profesor, y finalmente, ¿qué indica la sensibilidad? ¿No? Porque esa es una métrica para evaluar si el modelo realmente es un modelo bueno o un modelo malo. La sensibilidad es una métrica bastante sencilla de interpretar, ya que la sensibilidad indica cuál es el porcentaje de clientes, por ejemplo, en este caso, clientes que van a dar de baja su tarjeta de crédito, del total de clientes que le dan de baja. Entonces, por ejemplo, de cada 100 clientes, ese 98% indica que de cada 100 clientes que dan de baja su tarjeta, el modelo logra detectar 98. ¿Sí? Entonces logra predecir 98 de cada 100 clientes. Obviamente hay un porcentaje, hay un porcentaje en el cual nosotros vamos a
a identificar, ¿no? De pérdida del modelo. Por ejemplo, hay un 2%, 2 de cada 100 clientes que no son detectados por el modelo, ¿ok? Pero el modelo sí tiene una muy buena precisión, que es 98 de cada 100. Bien, entonces así nosotros podemos detectar, ¿bien? Cuáles son, digamos, cuál es a partir de las variables que hemos identificado como importantes, cuál es la precisión del modelo para predecir, digamos, a los clientes que dan de baja su tarjeta de crédito. Entonces tiene una muy buena precisión, predice 98 de cada 100 clientes. Por acá tengo una pregunta, me dice, ¿cómo defino el peso de las variables? ¿O esto es definido por el negocio? No, el peso de las variables te refieres a cómo son ingresadas al modelo, porque finalmente aquí lo que estamos hablando es la importancia de variables que es definida por el modelo de aprendizaje. El modelo de aprendizaje nos va a indicar cuál es el porcentaje de importancia de variables. ¿Ok? Para desarrollar el proceso, por ejemplo, esto nos puede decir un algoritmo. Por ejemplo, el modelo de árboles de decisión nos puede decir este resultado. Pero, por ejemplo, si nosotros utilizamos máquina de soporte vectorial, que es otro algoritmo, probablemente nos indique de que la variable deuda vigente es la variable más importante, vamos a suponer con un 30% de importancia. ¿Ok? Entonces, esta importancia de variable nos lo va a definir el modelo de aprendizaje. No lo definimos a priori. ¿Sí? El proceso de aprendizaje es el que define esta importancia de variables, ¿bien? Para responder a la pregunta de su compañero. Ok, por acá me dice... Ok, por acá Daniel consulta, hola, utilizo componentes principales y si no, ¿por qué no utilizo ya que elimina la correlación entre variables y reducir la dimensionalidad de la data? Bueno, lo que sucede es que el problema, ya como lo está mencionando su compañero Daniel, el análisis de componentes principales es una técnica que se utiliza cuando existe un problema en nuestros datos, y es el problema de multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? En español, es que nuestros predictores están relacionados. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos 30 predictores. Hacemos un test de multicolinealidad que puede ser una prueba de veracidad de Bartlett. La prueba nos indica que nuestros predictores están relacionados. Entonces, como existe una relación entre nuestros predictores, nosotros no podemos trabajar con esa data, con nuestros predictores correlacionados. Entonces, necesitamos aplicar una técnica que nos ayude a descorrelacionar, ¿ok? En componentes principales, que es precisamente está la técnica de análisis de componentes principales, para luego calcular nuevas variables que serían los nuevos predictores del modelo. Pero el análisis de componentes principales, Daniel, se utiliza cuando existe un problema de multicolinealidad en los datos. Cuando no existe multicolinealidad en los datos, no se utiliza la técnica de análisis de componentes principales. ¿Ven? Hay técnicas de preprocesamiento que lo suelen utilizar mucho los ingenieros de datos porque se logran identificar ciertos problemas en los datos. Por ejemplo, existen las técnicas por ejemplo, las técnicas de imputación, ¿no? Entonces, obviamente, las técnicas de imputación, que quiere decir reemplazar valores faltantes por valores calculados, la voy a utilizar siempre que mis datos presenten un problema de completitud, es decir, que no estén completos, ¿sí? Que tenga valores faltantes. Entonces, si no hay valores faltantes, no tengo por qué utilizar, por ejemplo, imputación por regresión o imputación por vecinos más cercanos, ¿no? No tendría por qué utilizarlo porque no hay problema en nuestros datos. Hay formas, por ejemplo, hay tareas de ingeniería de características que se refieren a la codificación de los datos que se suelen utilizar cuando, existe un problema en por ejemplo, que los datos no están codificados, ¿no? Vienen en formato texto, entonces necesitamos codificar los datos porque los algoritmos de aprendizaje no desarrollan un proceso cuando los datos están en formato texto. ¿Sí? Entonces, hay una serie de tareas de preprocesamiento que yo discuto durante el desarrollo del programa. Entre estas está la que acaba de comentar su compañero de análisis de componentes principales, para solucionar ciertos problemas que pueden presentar nuestros datos. Bien, nosotros no vamos a aplicar análisis de componentes principales porque, digamos, queremos hacerlo. Lo vamos a aplicar siempre que se identifique un problema en nuestros datos. Además, dicho sea de paso, análisis de componentes principales no es la única técnica, ¿eh?
También existe análisis factorial, análisis discriminante lineal para hacer reducción de dimensionalidad, cuando existen problemas de relación entre variables o multicolinealidad. ¿Ok? Entonces ustedes van a poder aplicar. Pero eso ya es parte del módulo de preprocesamiento de datos e ingeniería de características. Bien, y obviamente esa es una parte fundamental en el desarrollo de un proyecto de analítica de datos porque nos permite preparar la data para que los datos puedan ser ingresados a un modelo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces es fundamental que nosotros podamos haber identificado si es que existe un problema de multicolinealidad. Si lo existe, aplicar una técnica que permita regularizar o permita controlar ese problema de multicolinealidad a nuestros datos trabajados. ¿Bien? Ok, entonces, profesor, y luego que ya nosotros hemos desarrollado nuestro proceso de aprendizaje, sabemos que nuestro modelo funciona bastante bien, porque usted acaba de indicar que nuestro modelo puede tener un valor de sensibilidad podemos tener un valor de sensibilidad de 98%, por ejemplo, que me parece súper genial, ¿no? Encontrar un modelo con esas, con ese valor de precisión para predecir los casos positivos, y además de haber identificado cuáles son las variables más importantes en un proceso de aprendizaje. ¿Qué sigue, profesor? ¿Qué más nos va a enseñar usted en el programa? Mire, luego de que ya nosotros hemos pasado por un proceso de aprendizaje y tenemos el modelo entrenado, listo para ser puesto en producción, necesitamos la implementación. La implementación es el desarrollo de una aplicación cliente-servidor. ¿Qué es una aplicación cliente-servidor? Por ejemplo, ustedes cuando, por ejemplo, en el área de banca, en el mismo ejemplo, nosotros queremos a través de una aplicación, ¿ok?, que nos detecte. Vamos a suponer que Raúl es un analista de tarjetas de crédito, ¿ok? Que ese es un puesto dentro de banca. Bueno, cambian los nombres, ¿no? Pero un analista de crédito, un analista crediticio. Entonces, su aplicación, vamos a suponer que en esta computadora está Raúl, ¿ok? Y Raúl ingresa información o recibe la información de los comportamientos del cliente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que un cliente es Daniel, ¿ok? Entonces, Daniel, la información de Daniel ingresa y aquí en el servidor está desplegado a través de un endpoint o punto de conexión, está desplegado nuestro modelo de aprendizaje. Entonces, según los valores de Daniel, son ingresados al servidor y el servidor te retorna una respuesta. Entonces, la respuesta puede ser de que Daniel tiene una probabilidad de 0.95 de dar de baja su tarjeta de crédito. Entonces, inmediatamente Raúl, que es el analista crediticio, va a tener que tomar una acción, ¿verdad? Porque ya el modelo de aprendizaje ha detectado que Daniel va a dar de baja a su tarjeta de crédito. ¿Bien? Entonces, los modelos de aprendizaje, como les decía, va a guiar acciones empresariales. En este caso, Raúl, que es el analista crediticio, está guiado por una serie de acciones que ya las ha determinado la gerencia. En el caso de que el modelo logre detectar a un cliente que va a dar de baja, Raúl inmediatamente se contactará con Daniel y le ofrecerá una tarjeta, una forma de fidelizar para que Daniel no dé de baja su tarjeta de crédito. ¿Ok? Es más, e incluso hay ciertas políticas en las empresas que por más que el cliente se atrasó un mes o se atrasó 2 meses, no quieren que dé de baja su tarjeta de crédito, no lo quieren perder. Le ofrecen un plan para poder refinanciar su deuda. ¿Sí? Entonces, todo eso, ¿quién guía todo ese proceso? Los algoritmos de aprendizaje. Bien, entonces ustedes finalmente van a disponer de una aplicación cliente-servidor que les permita consultar información de los usuarios a partir de un modelo de aprendizaje que se encuentra implementado a través, bueno, eso se conoce como un endpoint, ¿bien? Que se encuentra implementado y que puede ser consumido por esta aplicación. Ahora, esta aplicación que nosotros desarrollamos es una aplicación web, ¿sí? Es una aplicación web y nosotros podemos utilizar Heroku, pero así como se pueden utilizar, digamos, opciones cloud como Heroku, también se puede usar, se puede ejecutar en Azure Machine Learning, por ejemplo, ¿no? En el módulo de procesos de inferencia en tiempo real, ¿no? O procesos de inferencia por lotes, también en Amazon SageMaker, ¿ok? También a través de los puntos de conexión, así se conoce, o endpoint, ¿no? Como quieran decirlo en español o inglés. ¿Ven? Finalmente ustedes van a poder desarrollar una solución de negocio. Esta es la solución final, pero obviamente, ¿no? Esta solución no se desarrolla en una clase, ¿sí? Para dar, digamos, todo el recorrido hasta la aceptación del cliente y la implementación de esta solución, nosotros pasamos por procesos, ¿no? Por el proceso de adquisición, comprensión de los datos,
preprocesamiento de los datos, donde se hacen tareas de ingeniería de características, donde se hacen tareas de preprocesamiento. Luego pasamos por la fase de modelado, donde se modelan los datos, se optimizan los parámetros de las funciones, ¿ok? Y luego pasamos por la fase de implementación, donde nosotros vamos a implementar el modelo y además luego lo tenemos que monitorear para ver qué tan bueno es el modelo, si efectivamente está produciendo los resultados que nosotros queremos que produzca. ¿Bien? Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a poder monetarizar el proyecto y poder decir qué tan rentable es este proyecto de analítica de datos para el negocio en el cual se va a implementar. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, final, esto ya es la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg me refiero a que es ya la aplicación puesta en producción que proporciona una solución basada en datos, basada en un proyecto de analítica de datos, ¿bien? Entonces, eso es lo que normalmente en los programas que yo he estructurado de R, Python, Azure y AWS guía todo este proceso de aprendizaje, ¿bien? ¿Cómo evidencio la rentabilidad del modelo analítico en el negocio? Nos dice Daniel. Bueno, la rentabilidad se visualiza o se mide a través de un indicador que se conoce como RCI. Daniel, mira, aquí te muestro el RCI de un proyectito así que calculé, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí está. Porque les mostré a mis alumnos de AWS, por ejemplo, ¿no? Este es por ejemplo, acá tenemos valores de rentabilidad o ingreso del modelo. Por ejemplo, logrando predecir a los clientes que van a reclamar, ¿ok? Nosotros evitamos 1.200.000, vamos a suponer, dólares de pérdida. ¿Sí? Eso es lo que el modelo retiene. Porque una vez que el modelo nos alertó que estos clientes iban a dar de baja su servicio, logramos retenerlo a través de acciones empresariales. Pero este proyecto de analítica costó $150.000, vamos a suponer. ¿Ok? Entonces tenemos $1.200.000 de rentabilidad menos $150.000 que costó el proyecto. Bueno, el proyecto tiene un costo debido al personal que tenemos que pagar, ¿no? Por ejemplo, el analista de base de datos, el científico de datos, el ingeniero de datos. También tenemos que, de pronto tenemos que pagar por alguna suscripción cloud, etc. Vamos a suponer que el proyecto cuesta $150.000. ¿Ok? Entonces, la ganancia menos el gasto entre el gasto nos da el indicador de RCI, Daniel. El RCI es el retorno sobre la inversión. Entonces, profesor, ¿y qué nos da, por ejemplo, a través de ese cálculo, de ese ejemplo que usted nos está mostrando, nosotros vemos un 7 ahí? ¿Qué indica ese 7? Ese 7 indica que por cada dólar que inviertes en este proyecto, tienes un retorno sobre la inversión de $7. ¿No? Y en función a ese retorno sobre la inversión, es que finalmente los gerentes de empresas o de áreas, ¿no?, específicas, van a determinar cuál es el proyecto de analítica de datos que vamos a desarrollar. ¿Ok? Bueno, pero eso obviamente ya para calcular esta ganancia, esta proyección de gasto, etcétera, pasamos por todo un proceso, ¿no? Que eso yo lo explico, bueno, digamos más detenidamente en el desarrollo del programa, pero lo importante con respecto a tu pregunta, Daniel, es el valor de RCI, ¿no? Retorno sobre la inversión. Entonces, sí hay una forma de calcular o evidenciar la rentabilidad de un modelo analítico en un negocio. Sí hay una forma, y es a través del RCI, el retorno sobre la inversión. ¿Ok? Claro, eso depende. Depende de cómo lo hayas estructurado tu proyección de ganancia. Si tu ganancia lo has proyectado en el primer mes, si lo has proyectado por los primeros 6 meses o si lo has proyectado por el primer año. ¿Ok? Eso va a variar por la proyección de ganancia que hayas realizado. ¿Sí? Es una proyección. Eso es variable. En un proyecto el RCI puede ser calculado en un retorno sobre la inversión mensual o un retorno sobre la inversión semestral o un retorno sobre la inversión anual. ¿Ok? Normalmente se suelen aplicar retornos sobre la inversión entre mensual y anual, ¿no? Pero eso es variable. Eso ya depende del cálculo de cómo has estimado tu gasto o tu inversión y cómo has estimado la ganancia. ¿Ok? Pero eso es variable, Daniel, pero sí hay una forma de calcularlo, ¿no? Ok, bueno, nada chicos, regresando a la presentación,
Bueno, quería mostrarles en este webinar, en este espacio de 45 minutos, cómo se desarrolla este proceso de analítica de datos, principalmente comentando la importancia que tiene Python para los proyectos de ciencia de datos. ¿Bien? Bueno, dispongo aún de 3 minutos antes de incorporarme a otra clase. Si tuvieran alguna duda o consulta final, si no, estaríamos cerrando la sesión y agradeciendo por su participación. Por acá una última pregunta de Daniel nos dice, ¿cuánto es el rango de un proyecto analítico, ¿no? Es variable, Daniel, pero podríamos dar un tiempo entre 3 a 8 meses, ¿no? Que es lo que normalmente he visto en cuanto a planificación de estos proyectos, ¿no? A veces se extiende, a veces es planificado para 3, 4 meses, se puede extender a 5 o 6, pero es variable esta referencia. ¿Bien? Axel me comenta si prefiero R o Python. La verdad que con ambos lenguajes se puede hacer lo mismo, ¿no? Particularmente, si es una pregunta personal, yo me siento más cómodo trabajando con Python, ¿no? Pero eso no descalifica para nada los proyectos de analítica que actualmente se siguen manejando en R. Es una opinión personal. A ver, por acá dice, si el modelo es exitoso y ayuda a la toma de decisiones, se obtendrán nuevos datos. Entonces, en este caso, se tiene que regresar al paso del proceso de aprendizaje. No, Osvaldo, aquí se tiene que monitorear. Lo que tú la pregunta que estás planteando está ya relacionada a la fase de implementación y monitoreo. Sí, con los nuevos datos, si el modelo cae, es decir, no estima los nuevos datos después de un periodo, puede ser después de 3 años, el modelo pierde precisión, recién regresamos a la fase de entendimiento. Pero mientras el modelo esté en implementación y mientras los nuevos datos ingresados el modelo funcione bien, no tendríamos por qué regresar a la primera fase. ¿Me entiendes? Solamente nos mantendríamos monitoreando el modelo. Si el modelo durante el monitoreo mantiene sus métricas de performance que nosotros hemos establecido, no tendríamos por qué regresar a la primera fase. ¿Ok? Muy bien, listo. Muchas gracias por su tiempo. Nos estamos encontrando en otro espacio. Cuídense. Buenas noches.